Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio que con mucho cariño está preparando el equipo desde Caracas. Mi compañera Mildred Manrique y esta servidora Esterin Olivares vamos a sentar en una silla a personajes de la vida política, de la vida económica, del aspecto social de una Venezuela golpeada, pero que seguimos nosotros de pie venciendo la censura. ¿No es así, Mildred? Así es, Tenis. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos. Este espacio se llama Cara a Cara con. En esta oportunidad invitamos al diputado a la Asamblea Nacional Legítima, vale acotar, diputado William Dávila. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptarnos esta invitación. Algo muy importante es el tema electoral. Está en el tapete, vienen elecciones, el régimen convocó el 6 de diciembre a unas parlamentarias. ¿Qué está haciendo la oposición en este momento? Hablan de un pacto de unidad nacional, pero ¿de qué se trata? ¿Es lo mismo? Bueno, en primer lugar, gracias Sten y gracias Mildred por este cara a cara. Bueno, concreto te puedo decir lo siguiente, no son más que una farsa electoral, no tiene fuerzas democráticas que avalen esa farsa y en consecuencia la estrategia que utilizó el régimen fue intervenir los partidos políticos, de manera tal de poder agarrar esos partidos y avalar esa farsa electoral. Como bien es sabido, hace varios días salió un documento de toda la fuerza política que se suma a casi 6 documentos que han salido. Conferencia episcopal, los universitarios, ex rectores que sacaron un documento, el Centro Nacional Demócrata Cristiano, el Pensamiento Demócrata Cristiano, igualmente la Conferencia Episcopal Venezolana, la Asamblea Nacional, y todos coinciden plenamente en la necesidad de que se produzcan en Venezuela elecciones libres. Y sobre todo, la configuración de un nuevo pacto, una nueva ofensiva democrática hacia la libertad. Una alianza por la libertad, por el progreso, de manera tal de un factor de movilización que nos conecte con la población en este momento en la lucha que tenemos que librar en el transcurso de estos 4 meses para que definitivamente el régimen entienda que tal cual por la ruta que está siguiendo no va a conseguir más apoyo internacional, sino más aislamiento, y por otra parte es el pueblo venezolano el que va a seguir sufriendo. Ahora, diputado, ¿de qué depende que el régimen lo entienda? Porque no es la primera vez que se convocan elecciones, pero hay un ingrediente adicional. Estamos en época de pandemia. Ya vivimos una farsa como fue la elección del 20 de mayo, donde pues resultó electo nuevamente en esas elecciones Nicolás Maduro. Pero, ¿qué tiene que pasar o cuál es el punto de quiebre ciertamente para que desistan de ir a unas elecciones sin partidos legítimos, con diputados de oposición y personajes políticos de oposición en el exilio? Otros están presos. Y yo creo que, mira, yo creo que hay que seguir luchando. Tiene que haber un mecanismo de confluencia, sociedad civil, sociedad política y resistencia pacífica y democrática. Eso va a dar resultados. Eso ha dado resultados en otras partes del mundo. No estoy hablando de tipos de transición, estoy hablando de movimientos de lucha contra las dictaduras. Esta es una tiranía y así tenemos nosotros que caracterizarla y estar claro. No vamos a recibir de ahí flores. Vamos a seguir recibiendo persecución, represión, sobre todo porque estamos muy claros en algo. Nosotros no vamos a ceder nuestra legitimidad por una ilegitimidad. Me explico. La Asamblea Nacional sigue siendo legítimo. Ya hemos visto pronunciamientos de la comunidad internacional donde ratifican el apoyo al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. Sí, pero independientemente también se habla de que el escenario del año 2005, la oposición no participó, el chavismo fue a elecciones, la Asamblea quedó rojito, y también está la parte en donde lo sacaron a golpes del Parlamento venezolano. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la población de que no es el mismo escenario del 2005 donde se está abandonando el espacio electoral? Ustedes no van a participar, pero el chavismo va a ir a elecciones. O sea, es como que se están repitiendo lo mismo, pasan los años y sigue lo mismo. Ahora es un pacto de unidad nacional, que era lo que le preguntaba inicialmente, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? De pacto en pacto, de unidad en unidad, y el tiempo corre, diputado. O sea, la gente quiere solución, quiere saber qué va a pasar en el país. Y además, Mildred, el país está mucho más destruido que en el 2005. Por supuesto, y hay una cosa más, que se ha deteriorado por completo. No tenemos ningún viso de democracia institucional. Hace 15 años algo existía. El Tribunal Supremo era
electo por lo que existía de Asamblea Nacional, pero es que en este momento, a partir de diciembre del año 2015, el mismo régimen se encargó de nombrar unos magistrados, que por cierto, uno de los cuales fue diputado que votó por sí mismo, que hoy día está fuera del país, que era presidente o miembro de la sala electoral, un diputado que era de Trujillo, no me recuerdo ahorita el nombre. Lo cierto es que creo que está en el imperio, de tanto criticada. Ahora, por supuesto que se ha deteriorado mucho la situación porque hoy día no tenemos un poder electoral legítimo, no tenemos un poder judicial legítimo, partidos políticos intervenidos que no lo existían tiempo atrás porque nos llevaron a un proceso de relegitimación y se cumplió ese proceso. Ahorita ya no hay proceso de relegitimación, sino proceso de intervención. O sea, la situación se ha ido deteriorando, pero eso no quiere decir que el régimen se haya ido fortaleciendo. Nominalmente, podríamos entenderlo así porque tiene todavía militares, porque tiene el poder material, el poder del territorio. Pero ellos saben muy bien que desde el punto de vista económico no van a poder subsistir, que las presiones de las sanciones van a continuar, que hoy día Maduro es un peligro real y permanente para la estabilidad del hemisferio, de la paz de la región. Ellos lo saben. Por supuesto, se buscaron una oposición para creársela a su imagen y semejanza, para de esa manera dar la sensación de cierta apertura en el mundo. Pero el mundo está claro porque ya ha respondido que no va a reconocer ningún tipo de elección. ¿Qué le digo yo a la población en este momento? No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Sí tenemos que replantear estratégicamente la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces más? No es que cuántas veces, los procesos políticos se van dando y tú vas ajustando la táctica. La estrategia es la misma, tenemos que salir de la dictadura, tenemos que salir de la tiranía, tenemos que salir de la usurpación. Ajustas la táctica. Tú pudiera ser una relegitimación, que puedas tú convocar a la población en el transcurso de estos 4 meses para relegitimar una línea política, para que la gente concurse o participe directamente. Pero hay músculo para eso, Bueno, para poder lograr que la gente se encamine. El tema, Stephanie, claro, estamos en medio de pandemia. Entonces, esas son las realidades que nos llevan a ajustar la táctica. Pero entonces tenemos que desarrollar todo un movimiento de confluencia de los diversos sectores sindicales, estudiantiles, religiosos, empresariales, de género, económico, con un solo objetivo: rescatar la democracia en Venezuela, luchar contra la dictadura. Mientras nosotros tengamos esta posibilidad de decirlo públicamente, hay que decirlo. Y la importancia de ustedes que nos dan esta apertura, que nos dan esta posibilidad de decirlo, eso se lo agradecemos enormemente, porque ustedes saben muy bien que cada día que pasa, menos espacios de libertad de expresión tenemos. Y sin embargo, cuando tenemos estas posibilidades, le decimos al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano que nos escucha la realidad. Pues la realidad es que vivimos una dictadura, tenemos que aplicar tácticas de acuerdo a los momentos de la lucha contra la dictadura, pero es fundamental la unidad de todos los partidos. ¿Y la hay en este momento? Sí la hay. Sí, mira, ya veo el documento de 27 organizaciones políticas, es importante. A eso se suman, como les acabo de decir, el documento que sacaron varios rectores de universidades nacionales y presidentes de Federación de Centros Universitarios. Hay que sumar sectores empresariales y otros sectores, porque la democracia es una empresa de todos. La democracia no es una solicitud de un grupo. ¿Cuál es la diferencia entre la Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio y ahora el Pacto de Unidad Nacional? Son experiencias distintas que se fueron dando, ¿no? El Frente Amplio, que a mí me pareció muy interesante porque era la confluencia de todos los sectores, quizás le faltó más envergadura, más fuerza, más liderazgo, diría yo, pero cumplió su etapa, su momento. Por eso vamos ahora, por eso subrayo 27. ¿Considera que fracasó el Frente Amplio? Fracasó, cumplió su etapa. En estos procesos no es que se fracasa, se cumple una etapa, se tiene que ir a la otra. Es decir, tenemos que tener una concepción dinámica de la política. Acuérdate que estamos en un mundo dialéctico. Tú no puedes tener un compartimiento estanco como lo tiene el régimen. El régimen persiste en su línea. Ellos juegan tácticamente como esto: vamos a intervenir partidos políticos, vamos a crear nuestra oposición, pero eso no significa que esté cambiando la estrategia de ellos, de llevar este país al desastre, de seguirnos imponiendo un régimen de oprobio y de pobreza. En el caso de la oposición, que es variada, ¿verdad?, tenemos un objetivo común,
el progreso para Venezuela, la libertad, la democracia. Ahora, para confluir allí existen diversas variantes y lo más interesante de todo esto es que estamos confluyendo sectores de derecha, sectores de izquierda, sectores del centro, sectores liberales, sectores conservadores. Eso es muy importante para empujar en la táctica que se vaya desarrollando los tiempos para llegar al objetivo común de todo, que es rescatar la democracia. Diputado, hay dos escenarios internacionales que me vienen a la mente en este momento. La normalización de la crisis, que puede ser quizás muy peligroso para instituciones internacionales, que quizás no es relevante, y lo digo con dolor, que acá mueran personas todos los días de hambre, por falta de medicamentos, que aquí haya represión, ya eso se torna como un escenario normal. Pero para el régimen de Nicolás Maduro hay una barajita que quizás no se la esperaban, que es la posible extradición ya de Alex Saab, que funge como testaferro en este caso de Nicolás Maduro, o así lo hacen saber quienes han seguido además este caso. ¿Qué tan peligroso es para el ciudadano el primer escenario internacional que le planteé, y qué tan peligroso es para Maduro que Alex Saab termine en manos de... Bueno, es muy importante este manifiesto que fue firmado por diversos sectores políticos y sociales y todo lo que se ha venido y se está haciendo a nivel internacional para evitar esa normativización, que es lo que buscan estos regímenes totalitaristas, ¿no? Que es normativizar la sociedad, es decir, acostumbrarte a unas reglas y a unas normas que solamente los benefician a ellos. Les llegó posiblemente como una gran ventaja esta pandemia, porque ellos han aprovechado de hacer un control político social, la represión que han desarrollado en muchos sitios para evitar que la gente se movilice, siendo que la gente hoy día no tiene ni siquiera para comer. Ese es lo más grave de todo, una pandemia con hambre, una pandemia sin gas, sin luz, sin agua, una pandemia sin gasolina para salir a comprar o hasta llevar a alguien a una clínica, a un hospital. Esa es la tragedia que nosotros estamos viviendo. Entonces es muy importante que pese a eso, sí veo que hay impulsos internacionales que nos han dado la oportunidad de ir rompiendo esa tendencia a la normativización. Los pronunciamientos que se han sucedido a nivel de la Unión Europea, de la misma comunidad internacional en general, y sobre todo la posición firme de los Estados Unidos. Yo en esto quiero ser más claro. Yo creo que la comunidad internacional ha sido muy retirada con nosotros, pero los Estados Unidos han sido muy contundentes, muy claros, porque ellos presentaron un marco hacia la transición, donde están hablando de un Consejo de Estado, de un gobierno de transición que pudiera levantar las sanciones en la medida que eso nos conduzca a unas elecciones libres presidenciales y parlamentarias. Entonces no hay normativización, hay un planteamiento internacional que está siendo discutido y que cada día se va presionando para que internacionalmente se empuje esa agenda. En el caso, por ejemplo, de Alex Saab, bueno, va a ser extraditado, eso es un golpe, porque él es un testaferro de Maduro. ¿Estás seguro que eso va a ocurrir? Sí va a ocurrir. Porque el régimen está buscando negociar para que eso no se dé, para que no... Y hay mucho dinero de por medio y sabemos que no es nada más los dólares o las divisas, es el oro, es el coltán, es todo lo que nosotros tenemos como país aún, y que ellos puedan negociar con autoridades de Cabo Verde, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que los Estados Unidos han seguido el proceso, han cumplido todo ese proceso en Costa Verde para evitar que la defensa se valga de algún error procedimental o de algún error jurídico inexcusable, como dicen los procesalistas, que les valga para su juicio, para la defensa de su cliente. Pero no es así, ya hay una decisión de las autoridades judiciales de Costa Verde de extraditarlo a los Estados Unidos para que enfrente la realidad de la justicia, porque es una persona que ha estado metido en los negocios CLAPS, porque es una persona que ha sido testaferro de una serie de negocios de Maduro y de su familia, porque estamos hablando de alguien que articuló las relaciones con Irán. Y aquí hay algo muy importante que rompe esa normativización que estamos hablando. ¿Quiénes son los nuevos socios de Venezuela Maduro? Corea del Norte, Cuba, por supuesto, Rusia, China e Irán. ¿Qué es lo que está haciendo Irán y Venezuela? Burlando sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el caso de Irán, y en el caso de Venezuela todas las sanciones que han habido, y a cambio de oro, pues, gasolina para algunas refinerías en Venezuela. Eso es lo que ellos están manejando, están tratando de burlar esas sanciones,
pero son dos países altamente sancionados y la comunidad internacional, en este caso concreto los Estados Unidos, no va a dejar de lado, y sobre todo porque en el caso de Irán es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces todos los países están obligados a defender esa resolución, que no le vendan armas atómicas o armamento a Irán para que produzcan armas atómicas, que pueda, levantando las sanciones, que es una de las luchas que ellos están dando, de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que vence ahorita en septiembre, para ellos triangular venta de armas a través de China hacia Venezuela. Entonces les están dando duro allí. Esas sanciones van dirigidas a romperles las fuentes de financiamiento de la dictadura de Maduro. Por eso no puede haber normativización, porque les están dando por donde les duele más, que es el bolsillo. Ahora, diputado, en un caso hipotético que se consiga el cambio político, sea cual sea la estrategia en Venezuela, ¿existe la posibilidad o cómo a nivel discursivo se puede convencer a la gente? Porque desde el régimen de Nicolás Maduro se dice que un gobierno de oposición va a empeñar al país, al Fondo Monetario Internacional. Ha sido una línea que tuvo Chávez en su momento y la ha seguido Nicolás Maduro. Pero ciertamente el país está empeñado. La gasolina nos las manda Irán y otro montón de recursos que se producían en el país. Ya aquello de la soberanía, incluso alimentaria, tampoco existe. Pero a nivel discursivo, ¿cómo convencer a la gente de que Venezuela es recuperable? Claro que es recuperable. El problema es que Venezuela en este momento está totalmente entregada en su territorio. Fíjate tú lo que hicieron con el Esequibo, que de manera irresponsable este régimen dejó llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Es una de las cosas que a veces no se habla, pero a mí me ha tocado trabajar eso, sí, y lo defiendo porque se trata de un papel muy triste que han hecho las Fuerzas Armadas, que han permitido que eso ocurra, que algo que es nuestro nos estén quitando otra vez, o nos estén llevando a la Corte Internacional de Justicia como si fuéramos nosotros los culpables, por negligencia de Maduro y por la irresponsabilidad de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué sucede? Venezuela tiene muchos recursos y claro, se necesita un plan de recuperación económica. El Fondo Monetario Internacional es un elemento importantísimo, porque es el único que te puede dar a ti 50, 60 o 70 mil millones de dólares. Nadie, ningún país va a agarrar 10 mil millones de dólares a dárselo a Venezuela. Tú con el Fondo Monetario puedes llegar a un acuerdo, ¿verdad?, donde se requieran miles de millones de dólares, 50, 60, dicen los expertos, 70 mil millones de dólares, dentro de un plan de ajuste. ¿Qué más ajuste que el que tenemos hoy día? Porque la crítica, ¿cuál es cuando tú vas al Fondo Monetario Internacional? Que los ajustes económicos. Bueno, mira lo que le pasó a Pérez. Quiso ajustar el precio de la gasolina y le hicieron una sonada en el Caracazo y después años más tarde con el 4 de febrero. ¿Qué ajustes vas a hacer ahorita si todo el mundo está muriéndose de hambre en este país? Antes, por el contrario, con un gobierno de emergencia nacional, como lo hemos venido diciendo y se lo digo a los venezolanos, vamos a tener una normalidad económica. Este es un país que se le puede sacar mucho provecho, todavía tenemos unas tierras muy fértiles. Descentralicemos el país, pongamos a producir nuestra agricultura para que le garanticemos comida a nuestra gente. Vamos a poner a producir, no como está sucediendo ahorita con el arco minero, que se convirtió en la fuente de financiamiento alterna de este régimen a través de lo que ya ha sido declarado mundialmente como el oro de sangre. Aviones que llegan de Irán vacíos y se llevan toneladas de oro para a cambio nos manden unos cuantos barriles de gasolina. No, nosotros podemos construir un país distinto, va a haber apoyo internacional. Una vez que este régimen caiga y venga este gobierno de transición, aflorarían los apoyos internacionales para salir de la emergencia humanitaria inmediata, para atacar este problema post-pandemia que vamos a tener. ¿Cómo reactivar el sector empresarial? Hay que darle recursos a las pequeñas y medianas empresas para que se pongan a producir porque todas están quebradas. Hay que darle recursos a nuestros agricultores y productores, no populismo, no que a la gente hay que regalarle las cosas, no, sino simplemente programas compensatorios sociales bien hechos, no los de ahorita, que a cambio de un carnet te mandan una bolsa de comida y si tú no estás con ellos te lo quiten. Y por cierto, las bolsas de comida ahorita ya vienen deficientes, ¿no? Y ya no vienen con la regularidad de siempre. Ahora cada 3 meses y ya no te vienen con la misma cantidad de antes, porque lo escucho porque me lo dice la gente que las recibe. De manera yo soy optimista y quiero decirle pues a todos los que nos están viendo en este programa que efectivamente la única tragedia que tenemos nosotros es el actual régimen. Mientras Maduro siga en el poder,
ni va a haber buenas casas, ni sus hijos van a seguir estudiando, ni va a haber buen empleo, ni los trabajadores van a tener buenas fábricas para trabajar, ni los agricultores créditos para producir. Nada de eso va a ocurrir mientras Maduro siga en el poder. Los tiempos. Siempre se hace la misma pregunta, pero es que vemos que pasa el tiempo y no hay respuesta. Los tiempos políticos no son los mismos que los tiempos de la sociedad civil. ¿Cómo entender que ya han pasado más de 20 años en lo mismo, hablando de un régimen criminal, de un régimen que ataca, de un régimen que ha desmejorado la calidad de vida de todos los venezolanos y que hoy en día hay una crisis muy profunda en Venezuela? Pero, ¿qué más? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar, diputado, para salir de Nicolás Maduro? Vamos a salir, tenga usted la seguridad. Lo que pasa... ¿Cuándo? Vamos a salir. Lo que pasa es que la oposición ha sido infiltrada. Tú te pones a ver, desde el año 2000 para acá, o sí, del año 2000 para acá, todas las experiencias, mesa de la unidad democrática, unidad, todas esas cosas. Y los ve los que están en este momento, los diputados CLAPS, los que forman parte de la asamblea esa ilegítima, los que están en el juego de los partidos intervenidos, fueron los mismos que llegaron como diputados por la unidad en el 2015, en su mayor parte. Y tú te pones a ver que en el 2016... cuando comenzamos con esta lucha, el primer discurso que dio Henry, que era presidente de la Asamblea Nacional, comenzaron las críticas de quienes, de esos mismos sectores. Cuando llegamos nosotros en junio, por primera vez en el Consejo Permanente de la OEA se obtuvieron 21 votos. Pasaron años que no se llegaba a esa posición porque controlaba eso Chávez, sí, a través de Lula, a través de Santos, a través de Correa, a través de los Kirchner, a través de Mujica. Eso tenían controlado. Los Estados Unidos todavía no estaban claros, así como están hoy día. Europa, como decimos en mi tierra, medio guabinoso. En 4 años eso fue cambiando. Pero ¿qué sucedió de una vez, pasado esa decisión del Consejo Permanente de junio del 2016? Nos europeizaron el problema. Nos metieron a UNASUR, nos metieron a Zapatero. ¿Quiénes? El mismo grupo que tú ves ahorita. Esa es la crítica constructiva que yo he hecho internamente, que aquí se le ha dado unas preeminencias a unos sabiondos que en el fondo no eran más que unos traidores. O sea, se está depurando la oposición, digamos. ¿Están en transición de depuración? Creo que sí, que en este momento estamos lo que estamos. Pero 4 años atrás, y tú los viste en el 16, los viste en el 17, los viste en el 18, nunca estaban de acuerdo. Incluso cuando salió Guaidó en enero del 19 hubo críticas. Y entonces, claro, Guaidó ha estado en la línea y todos nosotros de recibir no solamente los ataques del frente, sino también de los flancos. Esa es una realidad, esa autocrítica que hay que hacérsela para que no caigamos, y creo que en este momento ya hay como un relanzamiento de la unidad depurada. Todavía faltan algunos factores que tienen que darse cuenta que es mejor andar todos en una sola línea que estar por allá, que no quiere decir que no sean de oposición, sino que tienen una manera muy particular de ver las cosas. ¿Qué ha prelado para que eso no se logre? Para que esa unidad sea firme y bueno, como ejercicio de introspección, ¿qué fue lo que ocasionó que esa gente se dejara seducir por el régimen? Bueno, mira, lo primero que, como ya te dije, tipos que no estaban jugando limpio, pues, que se prestaron al juego del régimen desde el principio, con una falsa fisonomía ideológica de izquierdismo, y con ese enamoramiento europeizante de que solamente por ahí era que se iban a solucionar las cosas, y empezaron a darle largas y diálogos y conversaciones al régimen de Maduro. Y resulta que ellos eran los que estaban metidos hasta el punto que montaron una mesa, la famosa mesita esa que existe de la Casa Amarilla. Lo montaron hace 2 años. ¿Y quiénes lo montaron? Tipos que han sido diputados electos por la unidad porque no llegaron allí por fuerza propia, salieron electos por la unidad en el 2015, en diciembre del 2015. ¿Qué es lo que nos hace falta? Quizás quitarnos de una vez por todas la concepción que esto va a tener un resultado que me va a favorecer a mí. O sea, el protagonismo. Olvidémonos de eso. Pensemos ahorita en este momento en una unidad colectiva, férrea, fuerte, con una plataforma político-social unitaria de resistencia pacífica que nos lleve mediante un plan táctico ajustado de acuerdo a las realidades a la salida de la dictadura. Según su experiencia, ¿quién es peor o quién fue peor, Chávez o Maduro? Mira, los dos son igualitos. Son igualitos porque son partes de la misma concepción. Chávez podría ser, como era el dueño del circo, porque fue el dueño del proyecto,
encontraba alguna salida y podía tener una visibilidad de consecuencias de algunas acciones. Pero al final de cuentas era la misma estrategia. Expropiaron empresas, le quitaron financiamiento a los partidos, eliminaron el Congreso, convirtieron a la gente como en siervos de la gleba, que es lo más grave de todo, siervos del Estado. Y Maduro lo que hizo fue ideologizar mucho más el proceso. Es decir, le dio una connotación más ideologizante. Y lo más grave de todo esto, los dos le dieron aquí fuerza a la penetración del narcotráfico. Ellos fueron displicentes, fueron leninentes, por decir así. Lo mencioné hace rato en la entrevista, por ejemplo, en el caso del Esequibo. El primero que le bajó 2 a la reclamación fue el propio Chávez, por seguir las influencias cubanas de la ideología política de relaciones exteriores de Cuba, que consideraba que la reclamación de Guyana no tenía razón de ser y estaba buscando Chávez al principio y después Maduro votos en el CARICOM, o sea, pensando en proyectos hegemónicos ideologicistas y no en el interés nacional. Entonces, los dos son culpables del problema que tenemos hoy en el país, porque todo esto que estamos viviendo es la consecuencia del desastre económico diseñado e implementado desde que Chávez llegó al poder. Diputado, ¿qué tan tabú en este momento es el tema de la intervención internacional? Es común, quizás por la misma desesperación, leer a la gente en redes sociales, aunque hay que tener mucho ojo porque las redes sociales no son ciertamente el país, son un cierto porcentaje, pero sí se lee en redes sociales. ¿Por qué no la intervención? ¿Por qué Estados Unidos no viene? ¿Qué fue lo que se planteó quizás? Y no podemos tampoco comparar porque somos naciones distintas en Cuba. Y Cuba ya sabemos cómo está la isla y cómo ha estado a lo largo de su historia. Pero ¿qué tan tabú es para la oposición ese tema? Siempre se ha hablado del famoso 187-11, de que por qué no se ha pedido en el TIAR la intervención armada. Eso no es así de fácil, porque depende mucho del país que quiere intervenir y de los que quieran participar en eso. Yo, por ejemplo, he participado en las reuniones del órgano de consulta del TIAR, las 2 que se han hecho, y no es tan fácil, no todos los países están dispuestos a movilizar tropas, eso no es así de fácil. Y para los Estados Unidos, bueno, tampoco les es fácil, sin embargo hicieron la Operación Caribe, que es una movilización de armadas de una coalición internacional muy importante. Y debo decirte algo, en la última declaración, sobre todo la de ayer, que dio Elio Abrams, ante el hearing de la Comisión de Política Exterior del Senado norteamericano, él utilizó una frase y era que Venezuela o Maduro era un peligro presente, era un caso de peligro claro y presente. Claro, presente, esa es la palabra, claro y presente. Eso es muy significativo, porque eso no solamente es un tema de seguridad, sino que puede abarcar otros campos también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mira, seguir con estas presiones internacionales de sanciones, de crear pues una fuerza multilateral fuerte en ese sentido, valga la redundancia, porque a veces las sanciones no tienen el mismo replique en la comunidad internacional. Tenemos que ampliar, ese es un buen llamado que haría yo aquí para que los países que forman parte del TIAR ampliemos las sanciones individuales, porque nos quedamos en un conjunto de sanciones en diciembre del año pasado. Habría que evaluar su efectividad y ampliar. Hay que ser duros, porque estos son muy sabrosos, por decir así. Aquí nos aplican esto que nos están aplicando, pero a ellos les gusta viajar al exterior y agarran sus aviones privados y sus familiares viven tranquilos en el exterior. Tienen visas. Entonces, bueno, tienen que sentir en carne propia la presión legítima de la comunidad internacional. Entonces, ya está claro de que somos un peligro claro y presente. Cualquier cosa podría ocurrir en la medida en que efectivamente nos mantengamos unidos aquí internos. Porque, ¿qué sucede? Si en algunas partes del mundo sienten que hay un eco interno de alguien que diga, sí, yo voy a entrar a negociar, yo quiero conversar. El que está afuera dice, bueno, pero hay alguien allá en Venezuela que está diciendo que hay que negociar, que hay que conversar. Eso nos debilita. Yo creo que en este momento el documento y todas estas cosas que hemos hablado va a llevarnos a que efectivamente tengamos una unidad férrea en donde no haya posibilidad que desde afuera pretendan con nuevas estrategias meterse, sino que ya sepan que hay una fuerte unidad, que estamos todos decididos a salir de esta dictadura. Es decir,
Si la oposición se llega a sentar a dialogar, digamos, con Nicolás Maduro, es para su salida. Si no, Claro, no hay pero es que no tiene ningún tipo de sentido. negociación. Por Dios, vamos a reunirnos cuando aquí la gente, oye, partidos ilegalizados, la gente muriéndose de hambre, la pandemia, porque esta pandemia va a seguir y bastante que se le dijo a este régimen. Abra la ayuda humanitaria, deje entrar las cosas porque aquí va a llegar el momento en que el pico va a ser inaguantable. No va a tener el Estado capacidad para sostener la cantidad de personas que puedan estar contagiadas. No nos hicieron caso. Ahora sí, fíjate tú que sí dijo por ahí Maduro que iba a aprovechar el convenio de la OPS con la oposición para ver cómo le llevaban material de protección a los médicos, ¿no? Para hacer política, hacer ver que es él, no es él. Y además, como lo dije hace rato, creo, una propuesta que hubo en la Asamblea Nacional, que de los fondos que se puedan liberar en el exterior, se disponga de recursos para comprar vacunas, para dárselo. Eso es muy importante, lo planteó el colega diputado Juan Carlos Velasco del Zulia. Eso es muy importante. No somos gobierno. Y fíjate tú cómo estamos actuando. Estos señores tienen todo y no lo pueden hacer. De manera pues que yo sí creo que, yo soy optimista. Yo creo que esto pronto el régimen tiene que entender que tal cual como está no puede seguir. Diputado, le agradecemos mucho su presencia, lo vamos a usar de amuleto porque este es nuestro primer programa de Cara a Caracol y le agradecemos mucho el esfuerzo porque sabemos que estamos en época donde tenemos que cuidarnos, pero que muy amablemente pues nos recibió y nos dio esta entrevista tan importante, sobre todo en momentos donde la gente pareciera que no le tiene fe a los políticos. Así es. No, y eso es muy importante, no hay que perder la fe. Claro, hay políticos malucos, como decimos, ¿no? Bandidos. Por cierto, fíjate tú, próximamente vamos a aprobar en la próxima sesión un proyecto que me tocó a mí trabajarlo, que es el Código de Ética Parlamentaria. A lo mejor no es de primera noticia de las cosas, esas políticas que ocurren todos los días, pero va a ser un magnífico mensaje de la Asamblea Nacional donde vamos a tener nuestro cuerpo regulatorio de ética parlamentaria. Son cerca de 18 artículos en donde se van vamos a decirte, controlar toda una serie de cosas que afecten la ética. Eso es muy importante porque este es un pueblo que también está ávido de principios y de valores, porque una de las crisis más graves que tenemos en Venezuela es la crisis de valores y de principios. Precisamente por eso, gracias Estenis por compartir este espacio conmigo, gracias a nuestra audiencia, gracias diputado. Nosotros queremos no que los venezolanos crean más o dejen de creer menos en los políticos, sino que le estamos ofreciendo un espacio para que escuchen y vean la opinión de cada uno. El diputado William Dávila es del partido Acción Democrática, un partido que fue golpeado por el régimen, le arrebataron su tarjeta, lo sabemos, pero así como él, le vamos a estar llevando a ustedes cada uno de los políticos que integran esa unidad nacional, también a los gremios. Es muy importante para Estenis y para mí que ustedes estén informados de la realidad más allá de lo que pueden ver en las calles. Así que muchísimas gracias, yo me despido, su fiel servidora Mildred Manrique. Gracias, Estenis. Gracias a ti, Mildred, y así es, que cada persona que se siente acá logre que ustedes se creen su propio criterio. Por supuesto, la diversidad que siempre ha existido en Venezuela y que tenemos que rescatarla y alejarnos de ese pensamiento único y de esa imposición, que justamente el pensamiento diverso es uno de los patrones más importantes de la democracia. Nos vamos, un placer para ambas y para nosotros compartir pues con el diputado William Dávila. Hasta una próxima oportunidad.